¿Sí? No, para atrás. Ahí sí, con una nueva serie. ¿Ya? En febrero estuvimos viendo, ¿te acuerdas el nombre de la serie? Misericordia que incomoda, ¿cierto? Con el profeta Jonás. Y hoy día empezamos otro profeta, Ageo. Un profeta chiquitito en la Biblia, tiene solamente 2 capítulos, y para que sea fácil encontrarlo, usted va donde comienza el Nuevo Testamento, retrocede 3 libros hacia atrás, de ahí está Ageo. ¿Ya? Ahí está Ageo. Profeta chiquitito, pero con un tremendo mensaje, con una misericordia que desafía. ¿Ya? Vimos con Jonás misericordia que incomoda, ahora con Ageo misericordia que desafía. ¿Y quién es Ageo? ¿Quién es este profeta? Vamos a ver. ¿Quién era Ageo? Ageo fue un profeta de los tiempos cuando el pueblo de Dios regresó de Babilonia. ¿Ya? El pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia por 70 años. Y después de 70 años pudieron volver. Junto con otro profeta, Zacarías, Ageo y Zacarías estaban animando a los judíos a construir el templo de Dios. Ya, esa es la misión que Dios les encargó a estos 2 profetas. Ahora, ¿por qué leer a Ageo? ¿Me funcionó? ¿Por qué leer a Ageo? Porque hay similitudes del pueblo de Dios. ¿Ya? Y se la explico inmediatamente cuáles son estas similitudes. Como pueblo cristiano estamos pasando por un tiempo similar al de los judíos del siglo VI a.C. Prácticamente nosotros también experimentamos una especie de exilio de nuestras iglesias desde el año 2019 al 2022. ¿Por qué? ¿Se acuerda por qué? Por la pandemia. Las iglesias se cerraron, los espacios físicos se cerraron y toda la gente a sus casas. Ya a guardarse a sus casas, empezamos a conocer cómo funcionaba el Zoom, se nos quedaba el micrófono encendido, hablaban desde la casa, las noticias, todas esas cosas las vivimos porque, entre comillas, este espacio del que ahora disfrutamos juntos como congregación desapareció. Y fuimos exiliados a encerrarnos por cuarentena, producto de una pandemia como fue el COVID-19. Y en el caso de esta iglesia, además, se suma la falta de un pastor para la congregación. Ustedes lo han mencionado varias veces, cómo estuvieron orando porque no había un pastor para la congregación. Específicamente, si no me equivoco, años 2022 y 2023. ¿Sí? Recibiendo la ayuda, gracias a Dios, de nuestros hermanos de la Florida. Bueno, desde el año 2023 hasta la fecha, van casi 3 años desde que se nos permitió regresar. Por fin, las autoridades dijeron, se levanta la cuarentena, pueden volver a congregarse. Salir de nuestro encierro y volver a tener vida de iglesia, presencial, volver a vernos, a abrazarnos, a estar juntos en la congregación. Van 3 años de eso. No sé si le ha tomado la cuenta. Yo cuando preparaste eso me decía, pasado 3 años. Qué bien. No sé si se acuerda ese primer domingo, cuando ya podían reunirse. Fue una alegría tremenda. Tremendo poder llegar, saludar. Nosotros estábamos en otra iglesia que nos mandaron y nos conocíamos solo por pantalla. Y fue divertido, son de verdad, están aquí. Algunos me decían, eres más bajito, te veías más alto en el Zoom. Sí, efecto de la cámara, decía yo. Pero había un gozo de volver a encontrarnos. Y también van 2 años desde que me instalaron como encargado de obra de esta iglesia.
2 años. Pero tristemente, debo decir, ya es posible a estas alturas ver la desmotivación de algunos y el entusiasmo inicial por volver a la iglesia, volver a congregarnos, se ha ido apagando, y también la alegría de tener un pastor se ha ido hacia abajo. A algunos les gusta tener pastor, pero no les gusta que el pastor actúe como pastor. Les gusta que se vea como pastor, pero que no actúe como pastor. Lo que se traduce en que ya mi permanencia en esta iglesia, y con mucho pesar lo digo, está seriamente en duda hoy día, por falta de financiamiento, principalmente. Entonces, leer al profeta Ageo es leer acerca de la misericordia de Dios que desafía. ¿Por qué? Porque por un lado el Señor tuvo misericordia de su pueblo al librarlos del exilio. Pasaron 70 años y el Señor cumplió el tiempo y dice, ya, basta de sufrimiento, vuelvan a Jerusalén, vuelvan al lugar de bendición, a la tierra prometida, a la cual juré a sus padres que les iba a dar. Y esto lo está haciendo con un pueblo que producto de su pecado había sido llevado al exilio. No eran los mejores, no eran los santos, eran los que habían pecado contra el Señor, que Él está teniendo misericordia diciendo, vuelvan a la tierra que les juré a sus padres. Pero con el pasar del tiempo, ese pueblo cambió sus prioridades y volver a adorar al Señor en su santo templo fue algo que pasó a segundo o tercer lugar en el orden de importancia. Si había clásico de fútbol, no iban a estar. Del mismo modo, la Iglesia del Salvador ha gozado la misericordia de Dios al liberarnos de una pandemia. Gracias a Dios. Conozco congregaciones donde hermanos fallecieron de COVID. Y el Señor nos liberó de una pandemia. Y poder regresar de nuevo a la vida de iglesia. Además contestó sus oraciones para que tuvieran un pastor a cargo, liderando la congregación. Pero ¿qué pasó con las prioridades? Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Prioridades invertidas. Prioridades invertidas. Están las prioridades del pueblo y la prioridad de Dios. Y lamentablemente no coinciden en Ageo. Oremos al Señor. Padre Celestial, esta es tu palabra es santa. Y con reverencia y con temor nos ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú con tu Espíritu Santo ministrándonos. Para que sea tu palabra, Señor, la que traiga vida a tu iglesia y nos desafíe con tu misericordia. Purifica mis labios, Señor. Cubre mi indignidad con tu gracia, para que seas tú hablando a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Quiero poner un poco en contexto a Ageo. ¿Ya? Un poco en contexto. Antes de Ageo, había hecho su ministerio el profeta Isaías. ¿Conocen al profeta Isaías? Me imagino, lo han escuchado. ¿Ya? Isaías es uno de los profetas que entrega más revelación de parte de Dios al pueblo de lo que iba a suceder. Y en el capítulo 60 de Isaías, él anuncia lo que sería la nueva Jerusalén. El pueblo exiliado, triste, hemos perdido la tierra prometida, Jerusalén está ya lejos, y Isaías trae esperanza diciéndole, Dios ha prometido una restauración de Jerusalén. Viene una nueva Jerusalén después del exilio, y la describe como un lugar de abundante bendición y prosperidad para sus habitantes. Si usted quiere, después en su casa lea Isaías 60, cómo describe a la nueva Jerusalén.
Por lo tanto, esto hizo que muchos judíos acudieran a la reconstrucción de Jerusalén con altas expectativas de una vida de mucha abundancia. Si en Babilonia estamos pasando pellejería, allá va a ser diferente. Allá va a haber abundancia. Allá vamos a disfrutar otra situación, económica tal vez, en su mente, pensando. Dios lo prometió por Isaías. Vamos para allá. Entonces, ¿cuáles son las prioridades que vemos en el pueblo? Versículo 4 y versículo 9, fíjese. Versículo 4. Dice el Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas, mientras esta casa, hablando del templo, está desolada? ¿Cuál es la prioridad del pueblo ahí entonces? Mi casa. Mi casa. Tienen mi casa linda, bien decorada, artesonada, mientras la casa del Señor, desolada. Versículo 9. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Corre a su casa. El pueblo de Jerusalén había puesto entonces la satisfacción de sus propias necesidades en primer lugar. Volvemos a Jerusalén, pero ahí me voy a armar una linda casita, bien decorada, amononita, buen sofá, buen living, buena tele, bien instalado. Eso es primero. Cuando dice casas artesonadas, se refiere a finamente decoradas. O sea, cada uno se preocupó del detalle, incluso de su casa. La puerta, la ventana, todo en detalle. Mientras la casa del Señor estaba desolada. Desolada. Y en el versículo 6, fíjese, siembran mucho, pero recogen poco. Eso nomás. Siembran mucho, pero recogen poco. En el original dice, siembran cada vez más, como multiplicando su trabajo. Cada vez hacen más trabajo por sembrar, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Ojo, Dios no está promoviendo la borrachera, ¿ya? Solo está queriendo destacar que apenas alcanza para un salud, ¿ya? Se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Nosotros leemos esta descripción y uno puede decir, la están pasando mal. Pero para el judío de la época que está leyendo esto, inmediatamente viene a su mente la advertencia que Dios dio por medio de Moisés en Deuteronomio. Deuteronomio 17. Si ustedes traicionan mi pacto, esto les va a pasar. La tierra no va a dar su fruto, van a trabajar mucho, pero no se van a saciar, van a experimentar una pobreza, estando en la tierra prometida. La tierra prometida no va a bendecir, porque ustedes han querido traicionar mi pacto. El pueblo entonces de Jerusalén, con la expectativa de la abundancia que iba a haber en Jerusalén, levantó su casita, bien linda, pero además se había afanado con su trabajo. Es como si ellos pensaran que su propio trabajo o esfuerzo convertiría a la nueva Jerusalén en ese lugar de abundancia del que Isaías había hablado. Isaías decía, estoy trabajando 5 horas y esto no está produciendo. Ya, vamos con 7 horas para que produzca esta cosa. No está, vamos con 9 horas para que produzca. Y así cada vez más, afanándose
para ver esa abundancia y no podían encontrarla. Y el Señor se los dice, versículo 9, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Amados hermanos, Isaías se estaba refiriendo a una abundancia, pero no necesariamente era una abundancia económica. Está usando un lenguaje profético, más bien como visionario hacia el futuro. Sin embargo, los judíos que regresaron del exilio priorizaron su propia prosperidad económica, olvidándose de la adoración a Dios en su santo templo. Aquí estamos, lugar que Dios le dio a nuestro pueblo, levantando el lugar, somos descendientes de Abraham, recibiendo la promesa, pero de adorar al Señor, nada. Ahí está. Hermanos amados, es importante que entendamos que la exhortación de Ageo no va en contra del bienestar que los judíos puedan tener en la Nueva Jerusalén. Ese no es el problema. De hecho, eso era esperable. Y hasta el día de hoy esperamos una Nueva Jerusalén con mucha abundancia. Sino que su exhortación es a ese bienestar personal que se transformó en su prioridad. Esto es primero. Por sobre la adoración al Señor en el templo, lugar donde habitaba la presencia misma de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. El templo era el lugar donde habitaba el Señor con su pueblo. En medio de ellos, Él prometió que iba a estar ahí. Y esa casa desolada, destruida, mientras cada uno con su linda casita, hasta las puertas decoradas. En nuestro tiempo, Dios ha prometido habitar en su iglesia, en la congregación de los santos. Lo que equivale entonces a la presencia de Dios cada vez que nos reunimos y hacemos vida de iglesia. Tristemente hay un mal entendimiento que nos viene de la Biblia, que ha vendido un cristianismo individual y privado. Puedo relacionarme con Dios sin la iglesia. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia es obra de Jesús. No puedes decir que amas a Jesús y despreciar lo que Jesús levanta. No puedes decir que te relacionas en paz y en una buena relación con Jesús si lo que Él se esfuerza por levantar, tú lo rechazas. Es en la iglesia donde Él derrama su Espíritu Santo y habita con nosotros. No existe cristianismo privado, rechazando a la iglesia de Cristo. Eso no existe. No es de la Biblia, y si alguno lo está creyendo un mensaje del enemigo. ¿Recuerdas cuando orábamos durante la pandemia pidiendo a Dios misericordia para que acabara pronto? Muchas veces nos conectamos a reuniones de oración por Zoom. Y ahí estábamos, Señor, por favor, que descubran pronto una vacuna, algo. Estamos hasta acá con el encierro. Orábamos. ¿Recuerdas cuando deseábamos volver a tener vida de iglesia porque echábamos de menos la presencia de Dios en medio de la congregación? Ya la pantalla algo salvaba, pero no era lo mismo. ¿Me acuerdo? Cantábamos por Zoom. ¿Ustedes cantaban por Zoom? Sí. De repente como que se cortaban, se interponían los micrófonos.
Anhelábamos poder cantar juntos una adoración comunitaria al Señor, como antes. Querida iglesia, ¿ustedes recuerdan cuando oraban por un pastor? ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasó desde aquellos años hasta ahora? ¿Cuáles son nuestras prioridades una vez que la urgencia ya pasó? ¿Está nuestra casa y economía personal en primer lugar antes que Dios y su iglesia? Si eso es así, quiero invitarnos, y me incluyo, querida iglesia, a hacer esto parte de nuestro lema. Honra al Señor y dale, digámoslo juntos, honra al Señor y dale la prioridad, así como Él priorizó tu salvación entregando a su Hijo por ti. ¿Por qué decimos honra al Señor? Bueno, porque esa es la prioridad que Dios tiene. A diferencia del pueblo que esperaba una nueva Jerusalén como la tierra ideal para cumplir sus sueños económicos, Dios tiene otra prioridad en mente. Él anhela volver a tener comunión en intimidad con su pueblo. En el único lugar donde eso era posible en la época del Antiguo Testamento, en el Santo Templo. Imagínense el Señor, todos levantando su casa, preocupados de sus trabajos, y el templo ahí, botado. Y decía, ¿cómo anhelo que traigan sacrificios, que me pidan perdón y yo perdonarlos? Nada de eso estaba pasando, porque el templo estaba destruido y desolado. Versículos 7 al 9 dice, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, el monte Sión, donde estaba el templo, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él, y atención, yo sea glorificado. Y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Aquello que hacía entonces de la Nueva Jerusalén un lugar de bendición, no eran las lindas casas de los judíos, sino la posibilidad de nuevo de que Dios vuelva a recibir la gloria que se merece de parte de su pueblo reedificando su casa, el templo. Esto honra al Señor y es agradable ante sus ojos, como dice el versículo 8, para que me agrade de Él y yo sea glorificado. Hermano, esa pobreza improductiva de la tierra que los judíos estaban experimentando en la Nueva Jerusalén es un reflejo de su pobreza espiritual. Derechamente no les interesaba adorar a Dios. Aquí estamos bien. ¿Para qué? Ya tengo mi casita, la terminé, se ve linda, estamos cómodos, tengo un buen sillón, me puse hasta Netflix. ¿Para qué? Tengo hasta perrito que me lo cuide. ¿Para qué ir a adorar al Señor? No, aquí estoy bien. Soy descendiente de Abraham, soy hijo del pacto. Estamos listos. Y el templo desolado, el lugar donde el pueblo en conjunto adoraba al Señor, se reunía para adorarlo, donde el sumo sacerdote hacía un sacrificio a nombre de todos para pedir perdón, no estaba habilitado. No porque el enemigo no los dejaba, porque el emperador persa incluso mandó una orden para decir vayan y edifiquen, sino porque el mismo pueblo no se comprometía con su Señor y con la adoración.
el mismo pueblo era indiferente al Señor. Al dejar entonces la adoración a Dios de lado, sus prioridades se encontraban invertidas. Y obviamente Dios no iba a bendecir ese orden de prioridades donde el pueblo lo dejaba en segundo, tercero o hasta último lugar. ¿Imaginas presentarle a Dios tu vida? Mira, Señor, aquí está mi trabajo, en primer lugar. Mira, Señor, aquí están mis parientes, familiares, en segundo lugar. Aquí está, no sé, mi entretención, en tercer lugar. Por acá estás tú, en séptimo lugar. Ahora te pido que bendigas mi vida, por favor. ¿Qué crees que diría el Señor? Me encanta el orden que has puesto. Me tienes después de la consola, de las redes sociales. Qué honrado me siento. ¿Así diría? No, no te voy a bendecir eso, que me dejaste al último. Pusiste otras cosas primero. Así que no esperes bendición de parte mía. Mis hermanos amados, así como el pueblo de Dios tenía sus prioridades invertidas, así también nosotros hemos dejado a Dios y su iglesia en segundo, tercer o probablemente último lugar dentro de nuestras vidas. Es triste ver lo que pasa cuando hay un clásico deportivo y la ausencia que hay acá, en estos momentos. Un día conversé con un miembro de esta iglesia, preocupado, ¿por qué no está yendo a la iglesia? ¿Qué pasa? Y me dijo lo siguiente: Jesús no es mi prioridad. Por eso falto los domingos, no me interesa participar en las otras actividades de la semana. Hermanos, temo que él fue honesto en decir lo que quizá muchos más piensan de la misma manera y no se atreven a decirlo. Jesús no es mi prioridad. Si viene algo, si se presenta algo el día domingo, que para mí es más importante, adiós Jesús. A ti te tengo por ahí, recuerda, apareció esto primero, no eres mi prioridad. Luego vemos las consecuencias, por supuesto, si no apreciamos lo valioso que es la comunión con Dios en la congregación de hermanos, menos vamos a disponer recursos propios para sostener aquella obra en la cual Dios se glorificado. ¿Qué me importa a mí? ¿No? Que el pastor haga sus talleres, ¿qué me importa a mí? No es mi proyecto. Será el de los otros quizás, pero Jesús no es mi prioridad. Por eso observamos eso, también a nivel económico como iglesia. Lo bueno es que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Ahí. ¿Reconocen esa escena? Getsemaní. En Jesús, Dios se ofrece completamente y sin reservas para ser Él nuestro lugar de seguridad, poniendo la salvación de su pueblo como prioridad. En ese orden de prioridades, Dios hace esto: salvación de mi pueblo, acá, primero. Prioridad. Cuando Cristo preguntó al Padre si podía no ir a la cruz esa noche, preguntó porque tenía miedo. Su alma estaba muy angustiada, dicen los evangelios.
Su lugar de seguridad, que significaba esa relación perfecta con el Padre, sufriría un quiebre cuando cargara con nuestros pecados. Pero Dios no puso ni el temor, ni la angustia, ni el bienestar físico de su Hijo amado en primer lugar esa noche en Getsemaní antes de ir a la cruz, sino que negando la petición de su Hijo, puso en primer lugar la salvación de su pueblo y la gloria de su nombre. Imagino ese diálogo: hijo, no puedes pasar esta copa. Tienes que ir a la cruz. Recuerda nuestra prioridad: gloria a mi nombre y salvación del pueblo. Eso es primero. Amado Dios sabía que su pueblo iba a necesitar un lugar de seguridad, que ni la economía con casas lindas, ni ninguna otra cosa en el mundo, una buena pega, se lo podría dar. Solo una comunión con Él puede darle ese lugar de seguridad que el pueblo necesita. Y Jesús estuvo dispuesto a sacrificar su propia seguridad para darnos la suya con su Padre. ¿Cómo poner esto en práctica entonces? Como leemos los versículos 4 y 9, la pregunta del Señor: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras, prioridad del pueblo, casas artesonadas, mientras, prioridad de Dios, esta casa, mi casa de adoración, está desolada? Preguntémonos, ¿qué estás priorizando? ¿Qué es primero en ese orden de prioridades de tu vida? Y si no ha sido Cristo y su iglesia, ¿qué te detiene para que hoy día puedas tomar un compromiso con la iglesia del Señor y decir: esto es primero? Día domingo, esto es primero. Día de semana, estudio bíblico, discipulados, días sábados, varones, esto es primero. COC, esto es primero. Si no, ¿qué te detiene? ¿Qué va primero en tu lista? ¿Qué estás priorizando? Versículos 5 y 7. Considera tu camino. Una vez más, el Señor hace que su pueblo pueda considerar, piensa, mira, observa tu camino. ¿Cómo está tu vida? Porque aquello en lo que más inviertes es aquello de lo que más esperas recibir espiritualmente. Aquello en lo que más inviertes es aquello en lo que más esperas recibir espiritualmente. Si observamos tu tiempo y cómo lo administras, y dónde estás invirtiendo más tiempo, es porque estás esperando que eso te dé algo espiritualmente. Jóvenes, redes sociales. Muchos jóvenes acuden a las redes sociales por ansiedad o porque necesitan que su mente esté distraída, porque hay algo que los inquieta, e invierten en aquello de lo que esperan, de lo que más esperan recibir espiritualmente. Esto me va a dar paz. Voy a ver unos videos chistosos por mientras, para obtener paz. No estamos satanizando. Las redes sociales pueden ser tremendas herramientas para compartir el Evangelio. No estamos satanizando, sino en cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos.
Amados hermanos, durante la semana, cuando hacemos reuniones, vienen muy pocos. Y alguno pensará, es que ellos tienen tiempo. No, 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 si el Señor le regaló 24 horas a todos. Si no tienes tiempo para el Señor, considera tu camino. ¿A qué le estás dando tiempo por sobre el Señor? Y luego preséntaselo y dile, ¿está bien? ¿Es esto lo que tú bendices? ¿O no? Porque las 24 horas las tenemos todos por igual. La diferencia está en si podemos apartar un tiempo para que más encima el Señor nos bendiga y tu corazón se llene de gozo cada vez más adorando al Señor y conociendo el Evangelio en profundidad, no un Evangelio superficial que vas como renovando 2 horitas a la semana y a veces menos, porque muchos ni siquiera vienen todos los domingos. Considera tu camino. ¿Es el reino de Dios tu principal camino? ¿Crees que el reino de Dios es un proyecto que a ti te convoca? ¿O estos proyectos de otro nomás? No, yo estoy bien aquí, normalito, tranquilito, no me pidan más. De repente me aparezco en la iglesia, ¿está bien con eso? Si hay otra cosa más importante, no. Y digo, ¿qué pasaría si el Señor viene un día domingo en la tarde a buscar a su iglesia? ¿Me imaginas? Y de repente el hermano, chuta, pero justo estaba con la familia, pues sí, dame un poquito. 2 horas más nos desocupamos, ¿ya? Ahí me llamáis, ahí voy. Porque Cristo viene, lo creo, ¿no? Bien. Cristo viene. Bien. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Qué estás priorizando? Porque si Él no es primero en tu vida, entonces no te llames cristiano. Hermanos, no tenemos derecho a llamarnos cristianos si Cristo no es primero. Cristianismo no es para poner a Jesús acá, en el último lugar, o en el quinto, o en el séptimo. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sigue, es el llamado que el Maestro nos hace. Si Cristo no es primero en tu vida, no te llames cristiano. Simpatizante tal vez, no sé, pero Cristo debe ser el primero en nuestras vidas para que nos llamemos cristianos. Bien, amados, para ir cerrando, ya van casi 3 años desde que se nos permitió salir de nuestro encierro y volver a tener vida de iglesia de forma presencial. Y también 2 años desde que me instalaron como encargado de obra. Podría ser que yo no continúe y venga otro. Me pregunto, ¿la situación se repetirá? ¿Será lo mismo? ¿A qué daremos prioridad como pueblo de Dios? Déjame decirte, para no perdernos en el camino, consideremos a aquel que puso en primer lugar nuestra salvación antes que su propio bienestar. Por eso digamos todos juntos, honra al Señor y dale la prioridad, así como Él priorizó tu salvación, entregando a su Hijo por ti. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, gracias Señor por esta misericordia que nos desafía. Señor, perdónanos. Perdona a tu iglesia
Perdónanos porque te hemos tomado muy a la ligera, Señor, casi como un pasatiempo. Perdónanos, Señor, porque hemos priorizado tantas otras cosas antes que a ti, que a tu iglesia, a este lugar de adoración, Señor, donde nos reunimos, donde hacemos vida de iglesia, donde tu Espíritu Santo ministra, Señor, reparte dones para la edificación de cada uno. Señor, a veces duele el corazón mirar cómo está la iglesia. Duele el corazón, Señor, ver cómo un partido de fútbol es más importante que tú. Cómo molesta tanto un cambio de horario, Señor. Porque hay otras prioridades. Señor, ten perdón de esta iglesia. Ten compasión de esta iglesia. Perdónanos, Señor. Ten misericordia. Y por favor, no nos dejes seguir así. No nos dejes continuar con una indiferencia, con un letargo, con conformarnos simplemente con asistir o servir por servir. Señor, destruye ídolos que hay en el corazón de esta iglesia, Señor. Destrúyelos. Aunque duela, Señor, destrúyelos. Porque tú quieres nuestro corazón para ti. No compartido, no poniéndote en último lugar. Oh, Señor, el único que puede darle vida a esta iglesia y despertarla eres tú. Te necesitamos, Señor. San Joaquín, El Salvador, te necesita, Señor. Para que el lugar de adoración sea nuestra prioridad. Perdónanos, Señor. Y gracias. Gracias porque cuando el Hijo te preguntó, tu Hijo, si podía pasar la copa de la cruz, tú marcaste prioridades y priorizaste nuestra salvación, que traería mayor gloria a tu nombre, Señor. Ahora, Señor, yo te ruego, trae un despertar del Espíritu que traiga mayor gloria a tu nombre, Señor, en esta iglesia. No importa si seré yo u otro que lo vea y lo disfrute, Señor. Pero ten misericordia de esta iglesia. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor.